Muy bien, amigos, aquí estamos en vivo. Oye, qué alegría una vez más reunidos nosotros aquí con todos ustedes, aquí en su programa de Mentes. Muy bien. Bueno, hoy, como todos los lunes, estamos con nuestro querido Gabriel Roar, coach ontológico con más de 25 años en biodescodificación y bueno, el autor de este maravilloso libro, Hablando con mi cuerpo. Y bueno, también nos acompaña nuestra querida Osi Borges, esta mujer con esas preguntas siempre súper poderosas. Y bueno, amigos, hoy tenemos un programa súper divertido. Hoy vamos a ver cuáles son los beneficios que tiene nuestro cuerpo cuando tenemos un buen humor. Así que bienvenidos, chicos, ¿cómo están? Hola, Bienvenidos, Nori, gloriosos, bienvenido. ¿y cómo están? Audiencia, querida, ¿cómo Excelente, andan? excelente, excelente. Aquí esperando esa transmisión acerca del buen humor, porque a mí me encanta andar de buen humor, ¿ah? Entonces, Gabriel, el buen humor, ¿cómo lo define la biodescodificación? ¿Cómo es que lo ven? La biodescodificación, el buen humor, yo creería que lo ve como un sinónimo de salud. Yo me quedo muy con la frase freudiana. Freud decía, el humor es la victoria de la esperanza. A mí esa definición de humor siempre me ha gustado mucho, ¿no? Este, Desde el punto de vista orgánico, toda la cascada bioquímica que viene acompañada, ¿no?, con el buen humor, siempre va a dar una respuesta que termina siendo inmunofavorable. O sea, si la persona está triste o si la persona está deprimida, no solo emocionalmente, sino inmunosuprimida, esas dosis de humor, esa capacidad de reírse, esa capacidad de alguna manera de entender que ese problema que en el momento la persona lo experimenta como una cosa terrible, pues es temporal, ¿sí? Todo pasa. Es correcto. Te estamos escuchando. Sí, Sí, aló. perfecto. Ya, Sí. ya. Estaba Pensé buscando que prender la te otra había luz y pasado me algo fui de allí. sombra. Ya, no, no. Sí, Muy no, entonces bien. les decía, el tema con el humor es que, sí, serotonina, endorfina, oxitocina, incluso de alguna manera, este, toda esta cascada bioquímica tiene un efecto positivo en la persona. Y la cosa es que como la emoción tiene un equivalente bioquímico, si yo altero la química, altero la emoción. Si yo altero Claro. la emoción, a su vez tengo un equivalente bioquímico. Entonces lo que pienso, lo que siento y cómo lo reflejo en el cuerpo están íntimamente Oye, Relacionado. estamos teniendo problemas, oh congelados, sí, yo no sé. Gabriel, estamos teniendo problemas ahorita, audiencia, con la conexión con Gabriel. Ok, Gabriel, ¿volviste? Sí, sí, ha vuelto. Volví, Ah, pero Veamos. Sí, te escuchamos, Gabriel. voy a hacer algo, voy a mudarme un momento de escenario. Este, Espero no ser muy disruptivo en esto, no, No te pero a preocupes. ver si Esto es la aquí la maravilla cosa de los funciona programas en mejor. vivo, ¿ah? Son emocionantes. sí, Hay que llevarlos con buen Sí, humor. sí. definitivamente. No hay. Señores, estamos haciendo una Ah, práctica exactamente, de exactamente. cómo nosotros podemos solucionar con muy buen humor una situación De cómo inesperada. aprender, sí. Exacto, exacto. Es parte del tema de la. Ok, No Está uses ok, sonido de bien, está acción bien. aquí. Hasta a mí no, me iluminaste. Listo. hágase la luz. Hágase la luz, hágase el buen Esa es la humor. intención. Y eso es parte de lo que ocurre con el humor, fíjate, ¿no? Bien, El tema de saber reconocer, pues que los problemas son transitorios. Hay una Correcto. historia que a mí me gusta mucho, ¿no? Era una persona que venía pasando, sí, por una situación terrible, y un sabio le dice simplemente, esto pasará. Y él se queda así Como como, todo. y esa es tu gran lección en este momento de crisis de mi vida. Y dice, sí, esto Estoy pasará. muriéndome. Tiempo, sí, tiempo después, ya recuperado, no sé qué, está en un pico de éxito y se encuentra de nuevo a este sabio. Dice, gracias por tu lección, no sé qué. Y dice, y recuerda algo, esto también pasará. Y no. entonces como aprender a no apegarnos ni a las mesetas
de la caída, de esa cosa terrible, ni pensar en esos picos de euforia, bueno, ya, ahora lo logré y esto es permanente, ¿no? La vida es Ya. totalmente dinámica y evitar ese apego cognitivo, emocional, una manera de superarlo sabrosa, diríamos nosotros, es con el humor, ¿sí? Así es. Además, volviendo a esta referencia freudiana de que el humor es la victoria de la esperanza, cuando uno aprende a reírse de uno mismo, ¿sí? Oye, rico. Lo que está afuera ya no es tan amenazador. Ojo, Nadie se y puede cuando reír digo de ti reírse de uno después. mismo, no hablo de burlarnos de uno mismo, ¿sí? Sí, Yo creo claro. que Claro. hay que hacer una separación, ¿no? Entre la Mm, burla o aquí le dicen matoneo o el bullying, ¿sí? Porque el bullying es algo que ocurre desde el ego, ¿sí? Es una parte que necesita menospreciar a la otra y lamentablemente eso es un mecanismo de defensa. Hay gente que dice, pero ¿por qué el bullying es como tan popular o incluso tan sabroso participar en bullear a una persona? Y es un Ujú, mecanismo de defensa que te dice, menos mal que el ataque es contra él y no es conmigo, y uf, yo me puedo sentir aliviado. Por eso muchos bulleadores, sí. por lo general los bulleadores son reflejo de haber sido bulleados. O sea, tienes un padre maltratante o tienes una estructura Ujú, que en algún punto le generó vulnerabilidad, entonces él sale a detectar vulnerabilidades, pero mm, curiosamente en vez de apoyarlo, lo que hace es explotar la vulnerabilidad del otro para que no se note su vulnerabilidad, ¿no? Simplemente un espejo, claro. pero a la inversa. ¿Sí? Eso no es Ujú, humor, ¿no? Ni siquiera humor negro. En el humor exacto. negro claro. yo aprendo a reírme de mí, yo aprendo, de hecho, si ves un poco el sketch de los humoristas, ¿no? Lo primero que te dice un humorista es tienes que aprender a reírte de ti. O sea, ver cuáles son tus defectos, ver cuáles son tus miedos, póngalo en luz pública y ríase de ellos, ¿no? Al principio eso genera mucha angustia. ¿Cómo sería un ejemplo para poder diferenciar qué es, cómo sería bullying o cómo sería lo que tú nos estás recomendando de reírnos de nosotros mismos y llegar al bullying? ¿Cómo sería un ejemplo para Por aclarárselo a la ejemplo, audiencia? sí, esto, o como lo veo yo al menos, ¿no? ¿O cómo lo No, ves? no como Exacto. experto, sino desde la versión humana, ¿no? A mí de adolescente me bullearon muchos años, ¿sí? Y Ujú. curiosamente, yo tuve que encontrar en las artes marciales un refugio y aprender a poner límites, pero esos eran límites a la mala. O sea, era o te quedas tranquilo, me respetas, o nos vamos a las manos, ¿sí? Entonces luego se corrió el rumor de que yo hacía artes marciales, que hacía dos artes marciales, que era bueno. Entonces me dejaron de bulear, ¿no? Algunas personas. No es esa la salida que recomiendo, pero fue la alternativa que yo encontré. Pero, por ejemplo, yo soy uruguayo, los uruguayos tenemos una ascendencia italiana, española o francesa. En el caso en el caso de mi familia son, ¿no? En una segunda generación españoles y franceses, pero yo soy muy narizón. O sea, no hay, sí, no, esto no lo niego. No me Entonces hagas yo recuerdo, competencia, no me haces competencia. sí, más de La una mía. vez, ¿no? La gente en algún momento me está diciendo, no, tú tienes como cara de europeo, italiano. Le digo, no, soy narizón. No, no, yo no quise decir que eres narizón. No, no lo dices tú, lo digo yo. O sea, yo sé que soy narizón. No tengo problema con eso. Entonces, eso es como una manera de. Y me ha pasado en un montón de grupos, desde grupos de trabajo diplomáticos, donde toda la gente luego, uy, dijo que era narizón, qué horrible. Pues sí, soy narizón, o sea, ¿qué va a hacer? Te digo, Grave que es, se tona. yo- sí, Bueno, yo soy claro, metro y grave medio. es que entonces yo Ojo, para los que sienta no me conocen, soy metro que, y medio. claro, pero cuando uno agarra, entonces, por ejemplo, tú dices, no, yo soy metro y medio, entonces, bueno, los mejores perfumes vienen en frascos pequeños, ¿sí? Vienen concentrados. Entonces, El es veneno agarrar también. eso que parecía un defecto Ujú, y volverlo una virtud, ¿no? Y volverlo, de nuevo, ¿no? Como dice Freud, la victoria de la esperanza, ¿no? ¿Cómo yo puedo reírme o convertir eso que parecía o que en algún momento puede ser una amenaza, ¿sí? Muchos narizones dicen, no, pero es que me van a rechazar por eso. Si tú lo usas como tarjeta de presentación, ya incluso la gente como que te mira un poco la nariz y después ya, o sea, ya no importa. O sea, si no le importa a él, ¿por qué no nos importa a nosotros? Sí, yo creo que Claro. eso es un poco el gran mensaje del humor, ¿no? Si no me importa a mí, ¿por qué le va a importar a los demás? En el caso del bullying, lamentablemente, lo que hay es una explotación de una inseguridad, ¿sí? Porque a Mm, veces, o porque es gordito, o porque es muy flaquito, o porque es muy alto, o porque es muy bajito, ¿sí? Agarran un elemento. Además, el problema básico del bullying es que normalmente agarran un atributo físico y lo convierten en el elemento bullear, ¿no? Y sí. luego
una vez explotada esa desconfianza, atacan a esa estructura de personalidad, ¿sí? Porque siempre al bulleado se le desafía, así como, bueno, ¿y qué vas a hacer? Hasta que el bulleado responde, ¿no? Y eso es parte de la estructura del poder. El poderoso oprime mientras que el Mm, vulnerable tolera. El día que el vulnerable dice hasta aquí, ahí se se acaba la acabó. estructura del bullying, ¿sí? Se acabó el Pero chiste. cuando uno lo agarra con Oye, humor, yo recuerdo en un episodio en la universidad, unos amigos empiezan como a bullearme y a echarme bromas, no sé qué, y yo me empiezo a reír con ellos de esos defectos que ellos me están señalando. Y como les digo, me dicen, pero es que burlarnos de ti es aburrido, o sea, tú te ríes con nosotros. Y yo, ¿y por qué? O sea, ¿y por qué tendría que ponerme mal o ponerme a pelear? O sea, yo ya eso lo dejé atrás. Y ahí se acabó. O sea, ese episodio de bullying duró 5 minutos. Y más nunca volvió a ocurrir. Lo entendieron como, no tiene sentido burlarse de Claro. este hombre. Yo creo que ese es uno de los grandes mensajes del humor, ¿no? Cuando uno aprende a reírse de uno mismo, pues difícilmente alguien afuera se burla de ti. ¿Sí? sí, Porque uno Por aprende a supuesto. poner límites, a manejar las situaciones de una forma distinta. Además de que la respuesta bioquímica, de nuevo, genera Ujú. impresiones distintas. ¿Sí? La rabia genera mucha adrenalina, genera picos de cortisol, y esto se inmunodeprime. Además, en Ujú. la risa ocurre algo maravilloso, y es que en ese ja, 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 yo tengo por un lado una inhalación profunda y luego tengo exhalación golpeada. Entonces, toda la energía que yo tengo reprimido, además, la saco y la saco a golpes, ¿sí? No, ujú, no necesito pelear para drenar toda esa energía, pero además, yo me lleno de aire, si lleno los pulmones, me lleno de vida y luego me río. Entonces, yo me lleno de vida y luego libero tensiones. ¿Sí? Química, o sea, procesalmente es maravillosa la risa. Claro. oye, qué bien. Sí, por eso es que O sea, hay risoterapias, hoy hay algo claro, claro. bien Pero es que estructurado, ¿no? la risa tiene muchos elementos en común con el orgasmo, fisiológicamente hablando. Ah, ¿Sí? mira, no sabía. Mira, ¿Por yo qué? tampoco sabía. Porque tienes elevados Ahora hay niveles que de reírse más serotonina, en tienes serio, muy, ¿ah? hay que reírse más en serio, exactamente. Elevados niveles de oxitocina, pero ¿qué pasa en el orgasmo? En el orgasmo hay una pequeña pérdida del control. O sea, un orgasmo real no es que, uy, qué rico, uy, 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 no, es un orgasmo real, uno se libera y se relaja todo y, Claro. ¿sí? Y te entregas en ese momento. ¿Qué pasa cuando alguien te sale con una vuelta, te da este twist o te cuenta un evento y te sale con esta genialidad al final, ¿no? Que está detrás de todo gran evento de humor y uno suelta esa carcajada. Esa carcajada no es esa risa inglesa. No, o sea, el que se ríe sí, ya sabemos por el otro lado que le está pasando. No, tú te ríes y te ríes así desparpajadamente, ¿no? Porque tienes que soltar, porque te conectas con la posibilidad. Sí, te quedaste con la imagen otra vez, ¿no? Qué peligro, qué No, no, peligro. es que no sabes que no me veo ahorita en una conversación con alguien o en un grupo y yo empiece a medir, a hacer esa medición. O Un sea, orgasmómetro. Y que ver, sí, a ver cómo nos a reímos, ver cómo chicos. lo digo. Y ya te veo si algún chico que te está echando los perros, bueno, un caballero que te está echando los perros el día de mañana se ríe que, No, o sea, ya yo sé qué va a pasar. qué pena, Vamos, amigo, pero sí, next. el avión, Hasta señor, el aquí, avión. chao. Bueno, este programa, amigos, es bueno para todos. El que se está riendo del otro lado de la cámara debe estar Totalmente. haciendo ahorita un ejercicio que no estaba premeditado, les cuento, pero que es muy bueno, No, porque para nada. a mí me duele todo esto ya Sí, a mí desde que también. empezó el programa. Claro. Pero fíjense que incluso reír, ¿no? Fisiológicamente hablando, la risa, a nivel Sí, facial es más económica que la rabia. Sí, se mueven menos músculos. sí, O sea, en la risa se Sí. mueven como 164 músculos, en la rabia más de 200. Es Wow. más económico energéticamente, solo que la risa es liberadora y la rabia Sí, carga y contiene. Sí, sí. la risa relaja, ¿no? De hecho, Ujú. en algunos exacto, casos relaja tanto que por eso la gente se haga de la risa, ¿no? Sí. exacto. Sí, por eso, porque eso es parte de lo que está inmersa en la relación del humor. Es soltemos todas las porquerías, es, uff, ya, Sí, Exacto, ya, hasta aquí. exacto. Las sí, poses, las poses. Mira, Gabriel, hay algo interesante dentro del tema del humor y es que dentro de la postura de la risa y el poder tener buen humor y esa gracia, ¿verdad? Tanto
como para contar algo, ¿verdad? Que no necesariamente tiene que ser un chiste, ¿verdad? Pero como dices tú, hablar cosas desde el humor. Aquí no hemos contado chistes y estamos conversando desde el humor y mira cómo todos nos reímos y podemos compartir ideas. Incluso yo trabajo con Nori y muchas de las cosas que trabajamos juntas, el 99% es risa y estamos dentro de la risa haciendo nuestro trabajo y lo hacemos sumamente bien. Entonces, ¿qué es lo que te quería como preguntar? A ver, ¿cuál es tu mirada? ¿Se asocia la risa, el buen humor con la inteligencia? Con ¿Es cierto eso frecuencia. de la bio? ¿Cómo lo ¿Sabes? ve? Lo que Dime. ocurre es que, y por eso es la enorme diferencia entre el humor y la burla. Porque en la Mm, burla, uno ya. simplemente hace un pinpointing de un defecto. Ay, mira, tiene tal defecto, es cojo, tiene un parche, no sé qué. Y luego Ah, trato de menospreciarlo gracias a ese defecto, ¿sí? Lo mm, cual no es para nada enriquecedor. El humor, ¿sí? En la fórmula del humor, dirían, la fórmula del humor es 1, 2, 3, 7. Sí, tú dices, ya va, yo esperaba 4. Es decir, siempre hay un claro. resultado que es distinto al esperado. Sí. Y para poder brindar un resultado novedoso, un resultado distinto, tienes que ser creativo, ¿sí? Tienes que, aunque sea, tener la capacidad para decir disparates, no importa, porque evidentemente la gente que hace humor, ¿sí? No la gente que simplemente lee un chiste que alguien más creó, sino los humoristas serios, ¿sí? Pueden Uf, hacer enormes críticas personales, sociales, ¿sí? así es. Y hay otra cosa, y esto es desde mi visión muy personal, ¿no? Hay algo dentro de la forma como funciona el cerebro, donde el uso de la grosería, ¿sí? El Ujú, lenguaje escatológico sí. es muy liberador, ¿sí? Poder decir, y mandé a esa persona a la mierda. Entonces, ja, 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 ja. Es como, porque estamos tan acostumbrados a que dentro de la sociedad tenemos que estar en los tabúes, que muchas Sí, veces el uso del lenguaje escatológico es como, me pude salir de ese límite y trascender de alguna manera. Y por eso hay claro. algunos humoristas, Ujú, a mi criterio, no siempre los más inteligentes, que usan mucho la grosería. Ujú, Pero, por ejemplo, un humorista que yo respeto mucho, cuando uno escucha el discurso de Laureano Márquez, donde ujú. tienes, ¿sí? Episodios históricos con elementos, muy ¿sí? inteligente. De referencias griegas con política, con sociología, y te está echando un cuento que aparentemente es simplemente una historia más, pero la cantidad de información que hay detrás de eso te dice, bueno, no solo es un señor informado, sino que sabe darle uso a esa información y planteártela en esa fórmula 1, 2, 3, 4, 7, ¿sí? Porque tú Claro. dices, tiene que ver, ¿sí? Una cosa con la otra, y eso es lo que resulta, ¿no? Hilarante, No, y jocoso, ameno, ameno. totalmente, totalmente Mira, menos. claro, hay otro elemento que se asocia a las emociones, que es efectivamente los aprendizajes. Y se asocia generalmente que las emociones traen un aprendizaje y tú lo vas guardando en el baúl de aprendizajes que está en el subconsciente, ¿verdad? Ujú. Que es en el límbico. Y estas emociones también se pueden asociar a las emociones del humor, porque incluso se dice que con risa y con buen humor se aprende más. Entonces, las personas generalmente creen que solamente aprenden cuando sufren, pero es que cuando estamos aprendiendo, también desde la risa, de hecho, muchos conferencistas, bueno, tú eres conferencista también, eh, usábamos el humor. Yo no soy muy buena para contar chistes, te comento, y Lo en una certifico, ocasión, lo lo certifico. certifica, mira. Oye, Nori, por favor. Sorry, Y yo sorry. recuerdo que yo dije en una oportunidad, en una conferencia en la Cámara de Comercio acá en Lima, y dije, bueno, voy a contar un chiste, y me preparé con mi chiste, me preparé, y yo cuento mi chiste y nadie se rió. Y entonces como nadie se rió, pero sí tengo buen humor, que es la cosa que me distingue, que es muy diferente. Entonces yo dije, a ver amigos, este es el momento en que se supone que ustedes se iban a reír. Y ahí fue que se rieron, pero fue porque como nadie se había reído y yo me quedé esperándome la risa,
eso fue lo que causó la risa realmente. Y salió de manera natural, no fue algo que yo dije, ok, voy a contar un mal chiste para que no se rían y aquí lo voy a decir. Salió natural, es como una capacidad de improvisación incluso, que procura, como dice Gabriel, pues el 1, 2, 3 y después digo 8 o 7 y las personas se quedó como que esperando, a lo mejor dijeron, se va a intimidar la conferencista. No, para nada. Pero Pero, hay algo que yo quiero resaltar de lo que estás diciendo, ¿no? a ver. Es muy distinto saber contar un chiste, porque eso tiene que ver más con el elemento histriónico que tener buen Sí, sí. humor, ¿sí? Sí, mira, claro. ¿Por qué? Porque la gente que tiene buen humor, eso, es capaz de, uy, conté un chiste, salió mal, ¡tatán! Entonces yo me puedo reír de, o sea, salió muy mal. Y entonces la gente lo entiende y ahí se engancha, pero se engancha con el buen humor, ¿sí? Un conferencista Exacto. de repente no tan ducho o que se quede muy centrado en el que se aprendió el libreto, no el que domina el libreto, sino el que se lo aprendió, dice, uy, no se rieron, entonces se toma como un rechazo personal y ahí se vuelve un Sí. desastre Sí, frente a una audiencia. se le sale la El que cosa tiene de buen humor, dice, "Ay, control. ya, si nos caemos, nos caemos". Yo Claro. recuerdo una vez, y eso fue una enseñanza muy linda, Ujú. un amigo me dice, mira, él se va y me dice, necesito que dirijas tú este festival de teatro, y era un festival de teatro estudiantil. Ya. Una experiencia lindísima, fueron en total, no sé, como 16 grupos de teatro, ¿sí? Y todos, bueno, cada quien con sus puestas en escena, una temporada, de verdad, una temporada muy linda, esto de poder ir a ver teatro casi todos los días, durante un Sí, qué mes. rico. Súper, Fue, súper. fue realmente una temporada muy linda, ¿no? Yo recuerdo, y yo creo que además debe ser un recuerdo que muchos de los que asistimos a esa temporada lo recuerdan, en una obra, ¿sí? Entra un personaje y entrando a escena, o sea, el personaje lo único que hacía era entrar, era en una ambientación griega, darle al protagonista un pergamino, decir una línea y salir, nada más. Eso era todo, era una intervención de 8 segundos a lo sumo. 5 segundos de fama. Pero fueron 5 segundos de fama que le valieron mejor actor de reparto, Oh. porque entrando, no era muy ducho, caminando en sandalias, se tropieza, casi No. se va de boca, se para, pues se para así todo histriónico, dice la frase, además la dice con risa y fue, o sea, todo el mundo estalló a reír y tanto que toda esa tensión del teatro griego no quedó más que reírse, se nos reímos todos. Luego el Ya me lo protagonista imagino, pobrecito. hablar de nuevo la conversación y todo el mundo volvió a la tragedia otra vez. Pero quedó el tema de eso, si vas a entrar, hazlo de manera inolvidable, ¿sí? Sí, claro. Entonces, que generó tanto impacto que para las siguientes horas él tuvo que aprender a tropezar para poder mantener el impacto, ¿no? Y ganaron, de hecho fue una de las mejores obras de teatro, y en la última hora todo el mundo Mira, estaba así como esperando, bueno, que se tropiece porque ya era el personaje. era lo esperado en Lo que la te digo, obra. el personaje eran literalmente sus 5 segundos de fama, o sea, era entrar, darle el pergamino, decir unas palabras y salir, y se ganó el mejor actor de reparto. No, qué Fue increíble, todo Oh, lo qué que qué hizo, increíble. maravilla, ¿sí? qué maravilla. Entonces, Pero esa mira la capacidad capacidad de improvisar de la Claro, y de no persona. tomarse Bueno, la vida yo, tan en serio. lo que hemos estado en televisión, siempre nos dicen algo como que, oye, el show debe continuar. O sea, voy a tú continuar. sales al escenario y lo que te ocurra. Yo recuerdo que de modelo se me quedó engarzada una de mis tacones en la pasarela y tuve que caminar el resto de la pasarela a puntita de dedo, ¿verdad? Un pie sí, un pie no, un poco así, pero igualito hice toda mi vuelta y después, cuando apagaron las luces, sacaron el zapato del medio, pero yo lo que pensaba era, la que ven atrás no se vaya a caer, ¿no? Porque el zapato se Claro. me quedó enganchado y no lo pude sacar y tuve que continuar. Pero así como eso pasa, que te caes en una pasarela y pasa esto en una obra de teatro y también pasa en una conferencia, a mí me pasó en una conferencia que se me fue el sonido, me quedé hablando en nada y tuve que quitarme el micrófono y me paré en el centro de todo el público y desde ahí comenzar a hablarlo y hablarlo del humor. De decir, bueno, amigos, esto es así, pues la vida te A da mí sorpresas y me tienes que pasó ver algo qué haces, ¿no? parecido, pero no solo Claro, se me fue el audio, sino que se fue también el video, y la presentación estaba basada en el video y en los videos de apoyo, y mira, fue dar, o sea, de 90 minutos, 45 minutos de explicárselo, y luego
que además tienes que hacerlo de una manera que sea dinámica para que no se le vuelva un plomo, ¿no? A la gente que está contando con ese apoyo. Es, es como muy retador en un punto, pero yo creo que cuando uno aprende a tomárselo o sea, entender que no es tan seria la cosa, que no es Sí, tan sí. grave, Ah, ¿sí? claro. Eso, A mí por lo menos, ya entiendo que lo mío es desde chiquita, definitivamente. no hace Ese mucho tema entonces. Ese es un defecto no, no, congénito. eso no hace mucho, como 8 años, algo atrás. A mí me Ella vino pasó, así de fábrica. yo vine así de fábrica, yo recuerdo que yo tenía, este, 8 años, algo así, estaba en segundo grado, algo así, en un acto de esos del colegio, con mi falda, bailando, no sé si era la burriquita, era algo así del baile típico, un baile típico venezolano, y entonces nos hicieron así, ¿cómo es? Yolanda Moreno, ¿no? Que alzábamos La la falda. falda y alzábamos de una vez la pierna y yo tenía mi alpargata y bueno, la alpargata en ese acto que yo hice muy, muy marcado, se salió la alpargata y le pegó a otra niñita, ¡pah! Pero yo, o sea, ahí todo el mundo se empezó a reír, nosotros nos reíamos entre todos y yo seguí, o sea, yo vi la cuestión, me puse seria porque yo dije, ay, me van a regañar. Pues el hecho No, es que no, todo todo el el mundo se colegio. reía de todo el colegio y bueno, yo seguí con mi piecito pelado, bailando mi burriquita hasta que se acabó. Y bueno, eso también fue, yo al Es final que, es me, que re, me reí del tema. tú eres el pie de norio, ¿no? Es un pie little. Entonces, cualquier alpargata, zapato, lo que fuera, se le iba a salir igual. O sea, no, Yo pero creo que una de las cosas, ¿no? Pensando en el elemento de bullying, casualmente cuando pasé por estos episodios de bullying, a mí me importaba mucho el qué dirán. Oye, Cuando aprendí a reírme de mí y a que no me importaba más el qué dirán, claro, mira, pasa, pasa ese efecto contrario. No solo me dejaron de bullear, sino que tuve mucha más aprobación. Y yo creo que simplemente era un reflejo de la aprobación que yo tenía conmigo. Sí, oye, mientras yo me acepto con todos mis defectos, más grandes, más, o sea, no importa, la gente también, o sea, como que lo reconoce y en el fondo es como, no solo te acepto, sino como hasta que me gustaría liberador tener para un la poco de esa persona. aceptación que tú tienes contigo. ¿Perdona? Pero hasta liberador con la propia persona, porque yo a veces digo, no, es que yo soy Totalmente. cachetona, por ejemplo, o tengo las orejas grandes, y yo a veces ando con mi cabello arreglado y con mis orejas así todas grandes, y yo feliz, ¿no? Y eso hace que la gente incluso que está hablando contigo y te ve que tú aceptas tu cuerpo como es, porque yo no lo llamaría defecto, pues son diferencias, ¿no? Porque si no sí, fuéramos claro. todos iguales. Entonces, dentro Seríamos de esa aburridísimos. diferencia, exacto, dentro de esa diferencia, qué bonito que podamos darle la oportunidad al otro también de que, oye, aceptan, ¿no? O sea, si yo también tengo cachetes o tengo nariz o tengo orejas así, qué sé yo, o sea, no hay ningún problema, somos diferentes. Es como que la jirafa esté acomplejada porque tiene el cuello largo. Sí, O pero sea, ahí estarían fíjate, acomplejados todos los animales porque el hipopótamo es regordo. sí. Cuando Bueno, el pero elefante tiene la nariz súper larga, pero la es que lo que piel, lo hace distintivo a cada uno es que son diferentes sí, y pero es Y es válido el que justamente haces también con, uy, y hacernos pero y humor es con el que eso. haces con ese recurso, ¿no? exacto, Más que el recurso per se o la historia es que haces con ese recurso. claro, y ahí era donde yo les quería preguntar, cómo nosotros invitamos a nuestra audiencia y a que la gente tenga ese nivel de aceptación, porque yo he visto mucha gente que cuando bien sea que le pasa algo y no aceptan, o sea, al momento que se ríen, creen que es una burla, y no aceptan. Entonces viene, en vez de salir el buen humor, lo que sale es la rabia. Claro, pero es que ¿Cómo las personas pudieran, que no tienen esa capacidad, que no saben de ese recurso, cómo hacerlo? yo creo que el tema va, ¿sí? Cuando aparece la rabia, entender que la rabia aparece solo ante una amenaza. La rabia no aparece por sí sola, ¿sí? La rabia nociva, digo, porque esta rabia Claro. creativa que nos hace desarrollar un mundo distinto aparece ante la necesidad de conquistar esa meta y la amenaza es, si no hago nada, lo pierdo. O sea, si no hago nada, esto no es una meta, sino simplemente un sueño y es mera masturbación mental, ¿sí? Claro. No pasa más nada. Pero, y esa es una rabia constructiva, ¿no? Pero esta rabia que genera esta sensación de malestar y de agobio y de querer atacar algo, si aparece, la pregunta que yo le hago a la gente con la que trabajo es, bueno, pero ¿cuál es la amenaza?
¿sí? Porque no aparece nunca en vano, no aparece porque sí. No es que Ujú. yo tengo, como Claro. dices tú, un límbico caprichoso que me quiere mandar un poco de rabia hoy porque no he hecho más nada en la tarde. No, aparece porque en algún momento, consciente o inconscientemente, me conecté con esa cuota de malestar, me conecté con esa manera de aparece ahí la rabia, ¿sí? Pero si yo en vez de Claro. simplemente dejarme, ¿no? Engañar o engatusar por esa emoción nociva, digo, pero ¿ante qué? ¿Cuál es la amenaza? ¿Qué es lo que tengo que resolver? ¿Sí? También puedo Claro, actuar claro. más, ¿no? A lo Pantera Rosa, con esa calma, tranquila, estoy lanzando la cédula al piso, no sé, a la Sí, audiencia, ya espero que ves. entiendan, si no, busquen. Boing, No, boing, Pantera Rosa, no boing. sé qué es eso. ¿Qué es Se eso? botó. ¿Es una bebida? Sí, claro, claro, claro. ¿Por qué lo dices Pero así? sí, Te pero juegues conmigo. A ver, Gabriel, y cuando las personas pueden conectarse con el buen humor y están a lo mejor en un proceso de hacerse algún tipo de tratamiento, una quimioterapia o Sí. cualquier otro tratamiento, una diálisis, no lo sé, ¿sabes? Esas enfermedades que recurrentemente te están llevando al médico y pudieran estar resultándote una amenaza, ¿verdad? ¿Cómo el buen humor puede ayudar a que estas personas se es que recuperen? pasa algo, ¿no? Que es un poco lo que descubre desde lo empírico Patch Adams y de Sí. donde nace todo este tema de de la risoterapia. Yo tuve la Ujú, oportunidad maravillosa de conocerlo en una visita que él hizo a Venezuela, en el Eurobuilding. ujú. Entré coleado, invitado por unos amigos médicos, y en un momento hace su Coleado. exposición y dice, bueno, el que quiera decir algo o el que me quiera preguntar algo, y yo me paro en la mitad de este grupo de médicos, supongo que así como, ¿qué disparate irá a decir este tipo ahora? Yo simplemente agarré, o sea, yo necesito darte un abrazo, pues te felicito, me parece maravilloso tu labor. Yo le doy un abrazo y regreso a la mesa y todo el mundo dice, ¿y por qué tú le diste un abrazo? Y digo, porque me di el permiso, o sea, me parecía maravilloso. ¿Cuándo vuelvo a ver yo a Patch Adams? Posiblemente más nunca en la vida, pero quería aprovechar la oportunidad, ¿no? Y La luego todo el foto, mundo en la la foto. mesa, esa rabia, se quedó así como, ¿y por qué tú lo hiciste y yo no? Y digo, pero es que eso no es la pregunta. ¿Quieres darte un abrazo, sacarte la pena y ve y dalo? De hecho, varias otras personas también como, ay, coño, le di un abrazo, yo voy, yo voy. Y luego se olvidó de Yo una también, filita yo de también. abrazos y listo, seguimos con toda la parte académica y formal. Pero ¿qué es Mm, lo que descubre Patch Adams? Que en estos niños que estaban particularmente recibiendo tratamiento oncológico, que ujú. además sentían por el tipo de tratamiento y porque estaban en las UCI, ¿no? En las unidades de cuidados intensivos, estaban muy, tengo el Spanglish, ¿no? Eso, estaban muy, estaban solos, ¿no? No tenían a toda la familia cerca, a Ujú. veces porque no podían, porque los papás estaban trabajando para poder pagar el tratamiento, Claro. eso los iba deprimiendo. Entonces, este tema de la risoterapia me generaba dos cosas. Por un lado, generaba una respuesta inmune favorable, pero además, lo que decíamos, la oxigenación y la risa generaba un efecto Sí. anestésico. Los niveles, perdón, me estoy comiendo las letras, Ujú. altos de endorfina, ¿no? Son anestésicos. Así como la adrenalina es anestésica por el efecto de rabia, la endorfina también. Por eso cuando Sí. hacemos el amor de repente, uy, al día siguiente, ¿y este morado de dónde salió? ¿Dónde estaría yo apoyado? Que eso, ¿no? Es parte del efecto de hacer de hacer el humor. Sí, eso es una forma distinta de hacer Hacer el el humor amor con humor. también. Ahí hay que concentrarse. Hoy, No hoy sé he si podemos aprendido hacer todo mucho. juntos. Entonces, ¿qué pasa? Estos efectos anestésicos, sobre todo en ciertos Sí. tratamientos de quimio, hacían que entonces Ujú. bajaran los episodios de vómito, de espasmos estomacales, de dolores, Mira. ¿no? Musculoesqueléticos, y empieza todo este, traigamos bienestar, ¿no? No solo es que nos estamos conectando con la vida desde lo físico, sino conectémonos desde lo humano, ¿no? Y eso yo creo que es uno de los Claro. grandes aportes de Patch Adams cuando él crea el hospital y él lo que busca es ayudar gente. O sea, él tiene claro, cosa que lamentablemente no todos los médicos lo tienen. Sí, hay muchos médicos Ujú. que generan algo que se llama el complejo de Dios. En el complejo de Dios está esta Sí. sensación de yo puedo controlar la vida y la muerte de los pacientes con los que trabajo. Le genera una sensación de prepotencia muy grande, porque en efecto,
Ellos deciden sobre quién vive y quién no, dependiendo del tratamiento que hagan, pero muchas veces para poder pasar por esos tratamientos los enseñan algunos médicos a deshumanizarlos. Entonces, estos no son personas, son casos. Patch Adams Sí, les dice exactamente lo contrario. Estos no son casos, son personas. Si tú lo tratas claro, como persona, él va a reaccionar como persona. Si tú lo tratas como un caso, pues va a responder como un caso. ¿Sí? claro, Entonces, claro. este proceso de humanización, y en este caso fue desde la risoterapia y de incluir, ¿no?, el Ujú. humor y de darle de nuevo la sensación, sí, porque los procesos inmunosupresivos, tipo el cáncer, tipo la diálisis, ¿no?, son terriblemente deprimentes, sobre todo las enfermedades crónicas. Los pacientes con diálisis, además de que el desequilibrio renal genera un montón de desequilibrios humorales, ¿sí? Cuando digo humorales, estoy hablando de que el cambio de los humores, es decir, el cambio en los balances de los líquidos en el cuerpo, afecta nuestro humor, nuestro estado de ánimo. Lo que nosotros entendemos como el sentido del humor es una extensión del sentido griego de los cambios de humor, porque si una persona es muy biliar, es muy colérica, o si tiene, Sí, si dependiendo del humor, es decir, de los líquidos que fluyen por nuestro cuerpo, claro. nuestro estado de ánimo. De ahí viene un poco la historia de Sí, es la correcto. etimología del humor. Es correcto, Y, certifico. y por eso ese tema del buen humor, ¿sí? Claro, Porque uno habla del buen humor y del mal humor. El mal humor es una persona que, por ejemplo, tiene altos niveles de bilis y por eso es tan colérico, ¿sí? claro, Entonces, el buen humor tiene que ver con qué? Con una cantidad distinta de hormonas, pero no deja de ser una secreción al final de cuentas. Entonces, las claro. personas que pasan por diálisis son personas que lamentablemente ven su sentido del humor muy impactado y tienden a deprimirse. ¿Por qué? Porque es, bueno, cada 2 días, perdón, tienes que estar 5 horas o 4 u 8 horas pegado a una máquina haciendo nada o te mueres. No es Claro, divertido. O sea, de verdad es súper no, claro, impactante. Entonces, que en el medio de todo eso ellos puedan hablar y reírse como si estuvieran en la peluquería, en una cosa claro, fashion, cambiar, pasa a ser, o sea, muy necesario para conectarse con la vida. Porque si no, la conclusión, lamentablemente, de muchas personas que pasan por ese proceso es, si mi vida depende de esta máquina, para qué seguir viviendo? ¿No? Y esa depresión muchas veces se cierran los ciclos muy rápido. Muchos claro. pacientes de diálisis terminan deprimidos y eso acelera, ¿sí?, su proceso, su deterioro físico emocional. Por eso es tan importante el proceso del Desafortunadamente, humor para recuperarse de esa situación. así es. Bueno, amigos, hemos llegado a la mitad del programa, así que vamos a ver ahora, cortesía de Gmind Coaching, tu escuela de coaching y de PNL, para que te atrevas a hacer tú y con mucho humor, ¿verdad? Y cortesía de Gabriel, que también yo te voy a recomendar ampliamente que compres su libro. Lo vamos a tener un link, Gabriel nos lo va a facilitar para que tú puedas a través de ese link conectarte con Gabriel y puedas comprar su libro. Muy bien, y hoy te va a regalar 3 soluciones para que te mantengas de buen humor. A ver, Gabriel, cuéntanos, ¿qué podemos hacer para mantenernos de buen humor? Yo voy a agarrar esta enseñanza de este otro maestro. Esto también va a pasar. O sea, entender que incluso la peor de las situaciones es transitoria. Así que si estamos en una situación muy buena, aprendemos a disfrutarla porque eso también va a pasar. Y si estamos en una situación muy mala, pues entendamos que esto va a pasar, ¿no? Y evitemos el apego a esas situaciones. Dos, entendamos que mientras nosotros aprendemos a reírnos o mientras más rápido aprendamos a reírnos de nosotros, más llevadera se hace nuestra vida, ¿sí? Porque defectos tenemos todos, ¿sí? La cosa es, si yo le pongo la lupa a mis defectos, voy a terminar totalmente deprimido. Si yo aprendo a reírme de mis defectos, pues la vida se hace totalmente llevadera, ¿no? Y todas las penas compartidas siempre son más ligeras. Así que si yo no tengo muy buen humor, pues acerquémonos a alguien que sí lo haga, ¿no? Alguien que haya aprendido a reírse o al menos a sonreír, ¿sí? Que no es necesariamente, o más bien es muy diferente a ese elemento de la burla, ¿sí? Entendamos que el humor, de alguna manera, es sorpresivo y nutritivo, ¿sí? O sea, siempre me deja o con una enseñanza o con una reflexión, no lo vi, ¿sí?
Aunque de repente diga, pero ¿cómo puede decir tantos disparates? Bueno, justamente a veces la Sí, gente que se sorprende de que otros podamos decir grandes disparates con cara como, seria. Eso, sí. Yo, por ejemplo, mi papá era muy, muy flemático en su estar, era muy quijotesco, ¿no? Alto, flaco, muy como el Quijote. Y papá no te contaba un chiste o una anécdota, sí, a carcajadas, te lo contaba siempre muy flemático, pero decía tantos disparates juntos que era imposible no reírse al final de la historia, ¿sí? Entonces eso tiene mucho que ver con ese humor, este, en algunos casos, refiriéndome a mi padre, no, incluso el humor negro, donde no era una burla, ¿sí? Pero sino, sí era un sentido a veces muy, muy rebuscado sí, de formas de reírse de grandes calamidades. ¿Sí? Quizás esta sea una claro, de sus herencias, ¿no? Que yo he aprendido que incluso en las calamidades más grandes, pues hay grandes posibilidades de risa, ¿no? Yo he encontrado un montón de humoristas que partieron de situaciones muy terribles. Este, me acuerdo, estaba pensando en una imagen de un humorista que era manco y él arranca su sketch diciendo, perdón, se me fue la mano. Entonces todo el mundo se queda así como, no, no puede estar diciendo esto en serio. Y así arranca, ¿no? Y tú dices, ya va, ¿sí? Y así empieza, porque después de eso, tú dices, bueno, te va a decir cualquier disparate, ¿sí? Ya, Claro, después de eso, ¿qué me puedo esperar? Pero eso también permite que todo el mundo diga, ya, que ya, ya me relajo, porque ya sé que no claro. es tan serio, ¿no? así es, Pero es así un es. poco Así es, sí. Yo siempre digo que no vamos a salir vivos de esta vida, así que tal Sí, cual, así. tal cual, hay que tal disfrutarla. cual. Pero señores, ya saben, a reírse, aceptarse como ustedes son y ríanse un poquito, mírense en el espejo, vean qué cosita aquella que no tienen, que tienen que darse cuenta y búrlense de ella un ratico y compartan todo eso. Ay, amigos, de verdad, Gabriel, Osi, hoy ha sido una tarde maravillosa, Súper, súper. me he reído mucho, Bueno cosa verlos. que a mí me cuesta mucho, Sí, la verdad, reírme, me cuesta demasiado. sí, no. Yo voy a hacer permítame, Nori, un paréntesis. Señores, si usted se encuentra solo, si usted no tiene nadie con quien reírse, llame a Nori, Por favor. ¿verdad? Esto es publicidad. Sí. Sí, es una publicidad, tiene que pagar. Yo recuerdo hay un amigo, un gran amigo del colegio. Él siempre se reía, él y la hermana. O sea, eran dos de estos gorditos, muy chicharacheros, pero ellos se reían tan sabrosos que yo me acuerdo cuando salieron estas películas, sí, tipo ¿Y dónde está el policía? O cualquiera de estas comedias, yo lo invitaba al cine. ¿Sí? No solo a los jóvenes nuevos, yo lo invitaba al cine, porque aunque la película no me pareciera tan buena, ¿sí? Yo lo escuchaba reír a él y era imposible no reírse. O sea, la Es risa es sumamente es contagiosa. De contagioso. hecho, hubo en el metro, no me acuerdo si fue de Nueva York o en Inglaterra, no recuerdo en cuál de los dos, están haciendo una prueba de lo contagioso que es la risa y sube un hombre con un iPad, no sé si lo han visto, y él está Sí, viendo algo en sí, el iPad y empieza a reírse y a carcajearse de una manera tan sonora que Ujú. en menos de un minuto está medio vagón de esa estación de metro riéndose a carcajadas, porque, claro. pero ¿de qué se ríe? Pero todos se Es ríen, gratis y es búsquenlo en YouTube. contagiosa y es Sí, saludable, o sea, ¿qué Totalmente, más quieres? totalmente, O sea, tu así medicina más es. barata. Bueno, Claro. amigos, así riéndose y todo, los invitamos a que se suscriban, por favor, a nuestro canal de gmycoaching.tv en YouTube y en Facebook, Gmy Coaching. Así que denle like, sobre todo a tienen que darle like. Aquí no vamos a aceptar y cero like. compartan. Por Un Y no favor, me like y pongo de mal compartan. humor. compártanlo y compártanlo para que la gente se ría de toda la locura que nosotros hemos dicho hoy. Estas ocurrencias maravillosas, pero la pasamos buenísimo. De verdad, Gabriel, Sí. sí, la pasamos chéverísimo. Gracias por Súper, esta súper. tarde de buen humor. Aquí te mandaron un saludo, Gabriel. El señor se llama Mestenga Rosalén, desde la República dos Pampas. Esto es desde Brasil. Mira Brasil, dónde qué estamos. bello. Mío, Bendiciones. gracias por estar ahí con nosotros, muy amable. Y Obrigado a Mario, que no usted. se ha perdido el Obrigado. programa. Ay, qué bueno. Qué bueno, qué lindo, qué lindo.
Bueno, amigos, Qué muchísimas lindo gracias poder por compartir en acompañarnos. latitudes tan diferentes, ¿no? Eso me Sí, encanta. mira, grandioso. Y mucha gente reproduciendo el programa, ya tenemos varias reproducciones, así que quiere decir que están allí atentos. Es bueno que compren el libro porque el libro les va a ir guiando en muchos detalles que por temas de tiempo no podemos ahondar, pero en ese libro maravilloso de Gabriel usted lo puede leer y cualquier consulta tienes a Gabriel acá cerquita a la mano donde en cada programa puedes Bueno, consultar Maritza, y nos tus preguntas. comunicamos. Sí, El libro se señora. llama Hablando con mi cuerpo, por qué y para qué me enfermo. Y si quieren profundizar y tener una sesión, se comunican con Nori y estamos de la mano para apoyarlos a un mensaje de Así es. distancia. Aquí Y con estoy. buen humor. Sí, por favor. Nos Hagamos el mejor vemos. todos juntos. Ok. Bueno, amigos, un placer. Hasta el próximo programa de Mentes. Bye bye.